Sean todos bienvenidos en esta noche. Bendiciones, bendiciones. Qué gusto estar de regreso en la reunión de oración. Estuve ausente 2 semanas de la reunión de oración, pero le doy gracias a Dios de que hoy me permita nuevamente estar aquí con mi familia, con la iglesia de Cristo, con el pueblo de Dios, para orar, para buscar el rostro de Dios, para interceder y para clamar al Señor. Estoy muy contento. Esta es una de mis reuniones favoritas. Esta es una de las reuniones que tienen un significado muy especial, muy importante para mí. Yo siempre lo he dicho, siempre he creído que la iglesia local avanza en las ruedas de la oración congregacional. Así que esta oración es sumamente importante, esta reunión es sumamente importante, y todo lo que sucede en esta iglesia, en esta congregación, tiene muchísimo que ver con esta reunión. Quizás alguien pueda pensar, bueno, esta reunión es una reunión que no congrega tantas personas, es una reunión que no tiene alabanza, es una reunión más bien que a veces como que cuesta un poquito de trabajo y amada iglesia, aquí es donde nosotros peleamos nuestras batallas, y en las reuniones de viernes y domingos, como lo he dicho antes, también es cuando recogemos los despojos. Muchas de las cosas que Dios hace en las reuniones dominicales o en las reuniones de viernes tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos hoy. Así que aunque tú vengas a orar y aunque tú vengas a buscar a Dios y sientas como que no pasa nada y sientas como que te cuesta un poco de trabajo, no te preocupes, que así es la siembra. La siembra no es un trabajo sencillo, la siembra no es un trabajo fácil, la siembra requiere sudor, la siembra requiere diligencia, la siembra requiere dedicación, la siembra requiere sacrificio. Pero gloria a Dios, porque si nosotros sembramos, también podemos esperar la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Y la cosecha es la presencia de Dios en las reuniones. La cosecha es la revelación de la palabra en la predicación. La cosecha es la sanidad en la vida de alguna persona. La cosecha es cuando alguien oye la voz de Dios, cuando alguien siente que el Espíritu Santo hizo algo en su vida, cuando la persona experimenta a Dios y cuando la persona tiene un encuentro con Dios. Eso es la cosecha. Por eso es que yo no escatimo el estar en la reunión de oración. Para mí es muy importante, porque independientemente de lo que se pueda ver, independientemente de lo que se pueda sentir, independientemente de la popularidad de la reunión, quiero decirle algo: el Dios que ve en lo secreto nos recompensará en público. Den un aplauso por favor a mi Señor. Gloria a Dios. Y bueno, bienvenidos mis amados, bienvenidos también todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida también. Estamos muy contentos de que nos acompañen, de que estén con nosotros. Les invitamos a que nos ayuden a compartir esta transmisión, que más y más personas puedan escuchar este mensaje, puedan ser bendecidos y edificados en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, iglesia, tome su lugar. Gracias, Jesús. Gracias, mi Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Hoy yo quiero hablar, este es un tema que probablemente sea muy común que yo hable de esto. Es uno de esos temas recurrentes que yo comparto, porque considero que es una de las verdades más importantes, más necesarias en la actualidad, en el momento en el que estamos viviendo, y que son pilares de nuestro éxito, de nuestro avance como hijos de Dios, como creyentes. Es ese tipo de verdad que para mí es fundamental, es un pilar de mis convicciones personales como hijo de Dios, es un pilar de mi fe, de mi teología personal, es un pilar de mi comprensión de la palabra y del evangelio, y es algo que yo continuamente estoy reforzando y continuamente estoy apuntalando en la vida de la iglesia. Hay gente que no ha escuchado esto, hay gente que lo ha escuchado, pero lo tiene que escuchar otra vez, porque esto es algo que es demasiado importante para nuestro éxito, nuestra victoria como hijos de Dios. ¿Y qué hijo de Dios no quiere tener éxito? ¿Qué hijo de Dios no quiere tener victoria? ¿Qué hijo de Dios no quiere tener avance? Y ese es el diseño de Dios para nosotros, que tengamos avance, que tengamos crecimiento, que tengamos éxito en la vida cristiana. Y hoy yo quiero hablar acerca de tener victoria por la proclamación o por la confesión de la verdad. Victoria por la proclamación de la verdad. Hace unos días, mientras estábamos teniendo un viaje con mi familia,
por razón de que celebramos. Originalmente el viaje iba a ser esta semana. Los que se dieron cuenta que estoy ausente, el viaje iba a ser esta semana porque hoy es mi aniversario de bodas. Cumplimos 19 años de casados, mi esposa y yo, el día de hoy. Y sí, un aplauso, gloria a Dios. Los veía con ganas de aplaudir, pero como que les hacía falta el estímulo. Y el próximo sábado mi hija menor cumple 15 años. Así que habíamos organizado desde hace meses atrás pues un viaje familiar que no se pudo dar esta semana, que originalmente estaba planeado para esta semana porque pues mi hija mayor tiene exámenes esta semana, así que pues no se podía. Tuvimos que hacerlo la semana pasada, pero gloria a Dios que nos permitió la bendición de poder hacer ese viaje familiar y celebrar y darle la gloria a Dios. Él es bueno, amén. Y entonces en estos días que estuve de descanso, porque aunque estoy de vacaciones, no tomo vacaciones de Dios. Hay gente que cuando se va de vacaciones, ay Padre Santo, se toma vacaciones de todo, hasta de su tiempo de oración, hasta de su búsqueda de Dios, de su lectura de la palabra, como si eso fuera comparable al desgaste laboral o a la exigencia del mundo. Escuche bien, la búsqueda de Dios es un deleite, no una carga. Así que cuando yo personalmente hablo, obviamente, salgo de vacaciones, yo no descanso de la comunión con Dios, porque para mí la comunión con Dios no es una carga. Sí, para usted es una carga y usted cuando se va de vacaciones descansa también de eso. Bueno, ese es asunto personal, pero cuando yo estoy de vacaciones, cuando estoy con mi familia, cuando estamos por ahí descansando, yo no descanso de mi relación personal, porque para mí es vital, para mí no es una carga, para mí es un deleite. Y en esos días que estaba buscando a Dios, aún en esa semana pasada, estaba meditando en esto, cómo esta verdad particularmente ha sido de tantísimo beneficio en mi vida, de tantísima bendición. He visto la mano poderosa de Dios y he visto muchas manifestaciones de la gracia de Dios sobre mí, sobre mis circunstancias, sobre mi hogar, como consecuencia de practicar, de creer, de vivir. Esto es vida, esto para mí no es teoría, esto es vida, es mi estilo de vida, es mi estilo de fe, es mi estilo de ser creyente, es parte de mi vida. Y quiero que leamos un salmo, el Salmo 145, versos 10 y 11, que lo quiero usar hoy como fundamento, como plataforma para esta enseñanza. Dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Escuche la siguiente frase: la gloria de tu reino digan. Y esa palabra digan, el original, significa proclamar o proferir. Significa decir algo en voz alta o decir algo con autoridad. Proclamar. La gloria de tu reino proclamen y hablen. Y la palabra hablen aquí, aunque no son la misma palabra en el original, pero ambas palabras también se pueden traducir proclamar o proferir algo con nuestra boca, proferir algo con nuestros labios. Así que para mí es como una doble afirmación de la verdad, que aquellos que bendicen al Señor, los santos del Señor, proclamen la gloria de su reino. Escuche. Y también proclamen acerca de su poder. Cuando nosotros hablamos de proclamar o de confesar, yo he dejado de usar un poquito la palabra confesión, porque se ha abusado o se ha diluido o menospreciado mucho ese término, porque se ha usado y porque aún se ha confundido con otro tipo de prácticas que no tienen absolutamente nada que ver con las escrituras y tampoco tienen que ver con la verdad. Escuche bien lo que voy a decir ahora. Quiero ser muy claro en este punto. Hay una gran diferencia entre la confesión positiva que habla el humanismo, porque el humanismo habla de la confesión positiva. Tú, si has leído libros de motivación personal, probablemente te hayas encontrado con el término confesión positiva, que trata acerca de yo confesar lo que yo quiero, de confesar lo que yo quiero experimentar, lo que yo quiero atraer hacia mi vida. Y aunque eso está de alguna forma apoyado en una verdad que es la que quiero compartir con ustedes,
no es exactamente de lo que las escrituras hablan. O sea, no se trata de confesar lo que a mí se me antoja. Se trata más bien de confesar lo que la palabra dice. Hay una gran diferencia entre confesar lo que yo quiero, ¿ok?, y confesar lo que la palabra dice. Confesar lo que yo quiero no tiene poder, o sea, no está fundado, o más bien Dios no lo respalda, porque no es algo que Él nos haya mandado a hacer como tal. Confesar cualquier cosa que se me antoje, confesar cualquier cosa que yo quiera, aún cosas egoístas, aún cosas que no tienen absolutamente nada que ver con mi aprovechamiento, mi crecimiento en la vida cristiana, o con el propósito y con la voluntad de Dios. Pero lo que Dios sí respalda es lo que Él ha establecido en su palabra como principios y verdades que funcionan, como esta. Cuando hablamos de proclamar, no hablamos de confesión positiva, hablamos de poner en nuestra boca la palabra de verdad. Hablamos de poner en nuestra boca las verdades y principios que Dios mismo ha establecido y que funcionan y que son parte de las leyes aún que rigen el mismo universo. Quiero dejar eso bien claro para no confundir, para no creer que estamos hablando de la confesión humanista o de la confesión positiva que este sistema trata de enseñar. Usted debió de haber conocido ese famoso video o libro acerca del secreto. El secreto habla precisamente de la confesión positiva. Yo no me refiero a eso, yo estoy hablando de la proclamación de la verdad. ¿Amén? ¿Quedó claro? O sea, era importante aclarar el asunto. Entonces aquí dice la Biblia: que la gloria de tu reino digan, que la gloria de tu reino proclamen, que la gloria de tu reino profieran con su boca, y que hablen o proclamen acerca del poder de Dios. Una de las principales formas a través de las cuales usted y yo, como hijos de Dios, podemos avanzar en la vida cristiana, podemos tener victoria en la vida cristiana, podemos lograr rompimientos espirituales o avances espirituales en la vida cristiana, es por medio de la proclamación de la verdad. Es un principio bien importante de las escrituras, es un principio bien importante de la palabra, que repito, no es otra cosa sino con fe y convicción nosotros proferir o proclamar con nuestros labios las verdades o principios que están establecidos en la palabra de Dios. Ahora, quiero que usted entienda algo. La proclamación de la verdad también es una forma de oración. O sea, es más, la proclamación de la verdad es dentro de mi vida de oración, una de las facetas más importantes. O sea, cuando yo oro, yo glorifico a Dios, yo alabo a Dios, yo bendigo a Dios, yo exalto a Dios. Tengo un tiempo de adoración, tengo un tiempo donde exalto al Señor, porque eso es parte de mi oración. También tengo un tiempo donde yo busco algo específico de parte de Dios, es decir, donde yo pido su gracia, donde yo pido su favor, donde yo pido por alguna necesidad específica que yo tenga. Y hay también momentos en mi oración donde doy gracias por todo lo bueno que Dios ha hecho, doy gracias por el amor, por la misericordia de Dios, por la salvación, por el perdón de mis pecados. Pero también hay un momento cuando yo, dentro de mi oración, comienzo a proclamar la verdad, comienzo a hacer uso de la verdad, la pongo en mi boca y como parte de mi oración comienzo a proclamarla dentro de mi tiempo personal de oración. Obviamente, para esto es importante que usted pueda tener un registro en el corazón, o sea, que pueda memorizar verdades importantes, verdades centrales. Yo le recomiendo a todo hijo de Dios que quiere ir en serio en ese asunto de la oración y que quiere ir en serio en ese asunto de la proclamación de la verdad, que haga su tarea. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que si realmente quiere ver el poder y quiere ver lo que esto significa en su vida, pues tiene que hacer la tarea y tiene que memorizar verdades específicas, memorizar verdades, esto es, versos específicos que hablen de sanidad, versos específicos que hablen de prosperidad, versos específicos que hablen de victoria sobre el reino de las tinieblas, versos específicos que hablen de protección, versos específicos que hablen, o sea, hay verdades importantes que tú tienes que guardar en tu corazón, que tú tienes que memorizar. Escuche bien, cuando digo guardar en el corazón es lo mismo memorizar, con la diferencia que
Cuando tú memorizas algo mentalmente, la información está ahí para que la uses y es de beneficio. Pero cuando tú guardas algo en tu corazón, el Espíritu Santo lo puede usar como una herramienta, como una espada, como un recurso a tu favor en un momento determinado. Gloria a Dios. Eso fue lo que hizo Jesús, y ahora lo vamos a ver cuando Él estuvo en el desierto ayunando 40 días y 40 noches. Y la Biblia dice que vino Él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe que Jesús había hecho su tarea? Jesús había memorizado, no que memorizó la Biblia, sino que Él había memorizado grandes porciones, grandes verdades de las Escrituras que estaban listas, que estaban disponibles en su corazón cuando el momento de la necesidad llegó. Por eso cuando el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, el Señor dijo: escrito está. Pero vea, Jesús citó textualmente lo que estaba escrito, citó un pasaje de la Escritura que Él tuvo que haber memorizado previamente. Escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue esa verdad que estaba guardada en su corazón la que el Espíritu Santo usó cuando el demonio vino a tentarlo en el desierto. Y qué maravilloso es, iglesia, que cuando el diablo venga, que cuando el enemigo venga, que cuando la prueba venga, que cuando la necesidad venga, el Espíritu Santo encuentre adentro de usted una verdad específica con la cual combatir lo que usted está enfrentando. Alguien está aquí en esta noche, gloria a Dios. Qué importante es que cuando usted esté enfrentando la oposición demoníaca, que cuando usted esté enfrentando la persecución demoníaca, o esté experimentando la opresión o la necesidad o la duda o el temor o la tentación, el Espíritu Santo puede encontrar adentro de usted los recursos y las herramientas que se necesitan en ese tipo de momentos. Y ese recurso principalmente que el Espíritu Santo usa es la palabra. Por eso la Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu. Pero no es el Espíritu el que la habla, eres tú el que la habla. Así que es una de las herramientas más importantes. Pero la proclamación de la verdad es una forma de oración. Tiene que ser parte de tu tiempo de oración. Tienes que dedicarle un tiempo específico a la proclamación de la verdad dentro de tu vida de oración. Y evidentemente depende de las circunstancias que tú estés viviendo, de los retos que estés enfrentando, es el tipo de verdades que tú vas a estar proclamando. Si tú estás experimentando síntomas de enfermedad, si tú estás experimentando dolor en tu cuerpo, si tú estás experimentando algún tipo de diagnóstico médico, pues evidentemente la verdad que tú necesitas proclamar es aquella que trata con esa necesidad. Por ejemplo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando yo estoy orando, yo digo: Padre, te doy gracias porque tu palabra dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, gracias porque la Biblia dice que tú eres mi sanador, que tú eres el Dios que rescata del hoyo mi vida y que sana todas mis dolencias. Vea, estoy orando, pero estoy proclamando al mismo tiempo. O sea, estoy orando mediante la proclamación de la verdad. Y esa es una forma de oración que es muy poderosa y que te puede ayudar a ti a lograr maravillosos avances en tu vida espiritual. Dale un fuerte aplauso a mi Jesús, por favor. Se nota que tenía ganas de predicar, ¿verdad? Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 23. Dice la palabra de Dios. Escuche esto. Es que esto está por toda la Biblia. Yo no sé cómo hay gente que o no lee la Biblia o nada más le gusta estar, se apellida Contreras y le gusta estar contradiciendo algo que es tan evidente. Cantad a Jehová toda la tierra, escuche, y proclamad de día en día su salvación. Diga: proclamar. ¿Cuántas veces? De día en día. ¿Qué significa esto? Diariamente. Proclamar diariamente es muy importante, iglesia. Proclamar la verdad todos los días es bien importante, porque, escuche bien, tu salvación es una posesión legal. Escuche esto. Tu salvación es tu herencia, es tu posesión legal. Pero cuando tú la proclamas, la ejerces.
Hay cosas que legalmente son tuyas, pero que no necesariamente las estás experimentando. Y no las estás experimentando porque no las has proclamado. Porque cuando las proclamas es entonces donde se libera el poder de lo que es legal en tu vida. Así es con todas las verdades en la Biblia. Por eso la palabra de Dios dice que aún para ser salvo, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, es que tú te vas a apropiar de aquello que tú crees, porque cuando lo creíste, oh Padre Santo, cuando lo creíste se convirtió en legalmente tuyo. Pero tú no lo posees hasta que lo confiesas. Tú no lo posees hasta que lo proclamas. Así que la proclamación es la posesión de lo que ya tu corazón recibió por medio de la fe. Tú tomas posesión de lo que creíste o de lo que crees por medio de la proclamación. Por eso dice, proclamen de día en día su salvación. En otras palabras, tu salvación ya es un bien legal, es una posesión legal, pero tú la ejerces cuando la proclamas. ¿Satanás sabe que eres salvo? Por supuesto. Es más, hay veces que es la gente la que llega a dudar de su salvación porque no la está experimentando, y no porque no sea legalmente suya, sino porque no la está viviendo. Y no la está viviendo porque no la está confesando. Así que yo tengo que proclamar día a día su salvación. Gloria al Señor. Proclamo su salvación de mi espíritu, proclamo su salvación de mi alma, la salvación de todo mi ser. Proclamo la salvación continuamente. Por ejemplo, cuando yo digo, Padre, tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora, y con tus plumas me cubrirás, debajo de tus alas yo estaré seguro. Estoy proclamando mi salvación. No es la salvación de mi alma, pero sí puede ser la salvación de la circunstancia específica en la que me encuentro en un momento determinado, donde necesito la mano de Dios y la ayuda de Dios. Así que el pasaje dice que tenemos que proclamar de día en día la salvación. La proclamación es un asunto de la vida diaria. Escuche bien, tú vas a vencer en el área donde tú proclamas diariamente la verdad. Escuche, esto no es algo que lo puedas olvidar. Tú vas a vencer en el área donde tú continuamente proclamas la verdad. Si no has vencido en un área específica, es porque en esa área específica necesitas proclamar continuamente la verdad de Dios. Y es la verdad de Dios la que va a abrir la brecha en esa situación. Es la verdad de Dios. No es tu ingenio, no es alguna virtud personal que tú tengas. No es la verdad. Dios creó los cielos y la tierra con la palabra. La palabra tiene poder creativo. Y lo mismo sucede cuando la pones en tu boca. La palabra de Dios en la boca de un redimido tiene poder creativo también, para cambiar tus circunstancias. Pero necesitas proclamarla. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Día en día. Hoy proclamé mi sanidad, vuélvelo a hacer mañana. Hoy proclamé mi victoria sobre el pecado, vuélvelo a hacer mañana. Pero el pecado me venció hoy, no importa. Vuélvelo a proclamar mañana, y vuélvelo a proclamar mañana, y vuélvelo a proclamar mañana, hasta que tu mente crea lo que tu corazón poseyó. Entonces tú vas a ver avance. Ahora, ya dijimos que la proclamación de la verdad es una forma de oración, pero la proclamación de la verdad establece el reino de Dios en un lugar. Escuche esto es bien poderoso. En Lucas capítulo 11, versos 1 al 2, leemos lo que la palabra de Dios dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Usted cree que Jesús no proclamaba la verdad? Por supuesto que lo hacía. Por supuesto. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, escuché bien y solamente Lucas lo dice de esta forma. Y les dijo: cuando oréis, decid. Tienes que usar tu boca y ve lo que vas a decir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Diga, venga tu reino.
Dígalo, venga tu reino. ¿Sabe dónde se establece el reino de Dios? Donde nosotros lo proclamamos. Por eso, cuando Jesús, escuche, gracias Espíritu Santo, mandó a los discípulos a predicar. Bueno, primero vino Juan el Bautista y dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué estaba haciendo? Proclamando. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, ¿qué dijo? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué estaba haciendo? Proclamando. Y cuando mandó a sus discípulos a predicar, les dijo, al lugar donde vayan, digan, el reino de Dios ha venido a este lugar. ¿Por qué era tan importante que lo dijeran? ¿Por qué era tan importante que lo proclamaran? Porque es mediante la proclamación de la verdad en la boca de un redimido que el reino de Dios se establece. ¿Quieres establecer el reino de Dios en tu casa? ¿Alguien aquí quiere establecer el reino de Dios en su casa? Tienes que proclamarlo. Jesucristo les dijo a los discípulos, cuando oren, digan, y una de las cosas que les dijo que dijeran es, venga tu reino. ¿Por qué es importante decirlo? Que Dios no establece su reino donde Él quiere. Dios establece su reino en el lugar donde sus redimidos lo proclaman. Gloria a Dios. Por eso donde tú llegas, llegó el reino de Dios aquí. Gloria al Señor, aleluya. Yo recuerdo hace muchos años en las convenciones juveniles, de repente íbamos a lugares donde se requería que se estableciera el reino de Dios. Recuerdo muy particularmente en una ocasión donde hace muchos años un líder organizó un congreso de jóvenes y el lugar de hospedaje que consiguió fue un motel. Un motel, no había otra opción. No había otra opción de hospedar a los jóvenes en el congreso. Y entonces lo único que consiguió fue hablar con el dueño de un motel para que le reservara todas las instalaciones, para que cerrara todas las instalaciones, para que durante los días del congreso juvenil se quedaran los jóvenes a dormir ahí. Ahora te dirá, bueno, qué feo, ¿no? Pero bueno, en ese momento era lo que había y fue una urgencia y se necesitó y así se logró. La cosa fue que cuando comenzamos a ocupar las habitaciones, empezamos a experimentar cosas raras en el hotel. Y usted sabe perfectamente por qué. Porque era un lugar tal cual, lleno de demonios, por lo que se practica ahí, por lo que se practicaba ahí. Entonces yo recuerdo que se movían cosas. Es en serio, hay gente que me está mirando ahora así como tal cual. Yo lo vi con mis propios ojos. Se movían cosas, se cerraban puertas de golpe, se le echaba el agua al baño solo. O sea, a eso se dedica el diablo, iglesia. Y entonces yo recuerdo que los jóvenes, yo era líder juvenil en ese tiempo junto con mi esposa, y los jóvenes iban y tocaban a mi habitación. ¿Qué pasó? Y me decían, ¿pudieras ir a orar por nuestro cuarto? Y yo, claro que sí. Mire, lo primero que yo hice, evidentemente, cuando nosotros llegamos a ese lugar, fue cuando llegamos a nuestro cuarto, ¿qué hice? Establecí el reino de Dios. En el nombre de Jesús, la sangre preciosa de Cristo cubre esta habitación. Santifico este lugar. Padre, yo oro que tu reino poderoso se establezca. Todo reino demoníaco, todo espíritu inmundo se larga. Nosotros no tuvimos ningún problema en la habitación. Específicamente la razón fue porque donde nosotros llegamos, nosotros podemos establecer el reino de Dios. Y entonces yo recuerdo que fui como a 6 o 7 habitaciones, porque bueno, había otras personas que como están acostumbradas a vivir con demonios, pues no había ningún problema. ¿Se entendían bien? Pero había jóvenes que nos llevaban a la habitación. Yo recuerdo en una ocasión que yo llegué a una habitación y entonces un radio se prendía. No pudieron dormir una noche entera, no pudieron dormir en lo absoluto. Y al siguiente día yo fui al cuarto, vamos a orar, les dije a los jóvenes, vamos a orar. Y comenzamos a orar y a quebrantar. Yo recuerdo que aún mientras estábamos orando, se oían cosas raras dentro de la habitación. Yo con esto no quiero ahora que usted se asuste o algo así. Esto es real. Pero sin embargo, cuando nosotros establecíamos el reino de Dios en el lugar, automáticamente esa cosa cesaba por completo. Y así
pues la mayoría de los jóvenes tuvieron que orar por sus habitaciones. Y así donde quiera que usted vaya, usted puede proclamar el reino de Dios. ¿Sabe que usted puede proclamar el reino de Dios en su trabajo? ¿Sabe que usted puede proclamar el reino de Dios en su cuarto, en su casa? Usted puede proclamar el reino de Dios donde quiera que usted vaya, pero necesita entender algo. ¿Por qué yo puedo proclamar el reino de Dios? Porque Jesucristo dijo: el reino no está aquí, ni dirán helo aquí, helo allá. El reino de Dios está entre ustedes, está en ustedes. ¿Sabe dónde está el reino de Dios? Aquí está el reino de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Y donde quiera que yo voy, yo puedo proclamar el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a este lugar. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué sucede? Donde llega el reino de Dios, cualquier otro reino se desplaza. Gloria a Dios. Porque no puede haber dos reyes en un reino. Solamente puede haber un rey. Y no hay otro rey más grande que Jesucristo, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Dele fuerte el aplauso a mi Señor. Así que aprenda a establecer el reino de Dios en su casa. Oiga, en su casa aparecen perros y gatos, se la pasan peleando, se la pasan gritando, insultándose, y la gente no sabe qué hacer. Y hay cristianos que muchas veces ni siquiera les pasa por la cabeza que algo demoníaco pueda estar sucediendo ahí. ¿Sabe qué tiene que hacer cuando esas cosas pasan? Establezca el reino de Dios ahí. Oiga, si eso está pasando en su hogar, establezca el reino de Dios, proclame el reino de Dios, la gloria de su reino, dijo el salmista. Proclamen la gloria de su reino, digan, profieran con su boca el reino eterno de Jesucristo. Hay un pasaje en la Biblia que yo proclamo todos los días. Dice la palabra de Dios: Señor, te doy gracias. Bueno, yo le digo al Señor: te doy gracias porque tú me has hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz. Me has librado de la potestad de las tinieblas, que es el reino del diablo, y me has trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo, en quien tengo redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que yo estoy proclamando continuamente que yo ya no pertenezco al reino de las tinieblas, sino que yo pertenezco al reino del amado Hijo de Dios. El reino de las tinieblas, un reino de engaño, de mentira, de frustración. Pero el reino del amado Hijo de Dios, un reino de paz, de amor, de justicia y de gozo. Aleluya. Así que donde quiera que usted proclama la verdad, se establece el reino de Dios. Escuche bien, porque este punto es bien importante. Yo he hablado mucho de este tema, pero yo no lo había hablado como lo estoy hablando hoy, porque esto lo sentí fresco de parte de Dios. Este punto a continuación es una de las razones principales por las cuales usted tiene que proclamar la verdad. Y es una de las formas principales en las que usted obtiene victoria. Y es que la proclamación de la verdad libera tu mente de pensamientos incorrectos. Tu mente no puede ser un potro de bocado. Debes ejercer gobierno y control sobre tus pensamientos. Si tú no ganas la batalla en tus pensamientos, entonces no ganas la batalla en tus circunstancias. Toda batalla que tú libras primero se gana en la mente y después se gana afuera. Y eso tiene que ver con la tentación, con el pecado, con cualquier tipo de conducta incorrecta o hábito destructivo que tú puedas tener. Eso tiene absolutamente todo que ver con los pensamientos. Hay veces que la razón por la cual una persona se comporta de cierta manera es por razón de sus pensamientos. Hay veces que una persona tiene miedo por razón de sus pensamientos. Hay veces que una persona es negativa por razón de sus pensamientos. Hay veces que una persona es violenta por razón de sus pensamientos. Pero recuerde que también Satanás siembra pensamientos incorrectos. Eres un fracasado, no eres importante para nadie, nunca vas a prosperar, etcétera, etcétera. ¿Cuántos pensamientos negativos, destructivos, demoníacos Satanás lanza continuamente sobre ti y tú no te das cuenta? Tú crees que son tus propios pensamientos. Tú crees que estás escuchando a tu propia mente, cuando en realidad lo que estás escuchando son pensamientos que demonios son asignados para sembrar continuamente, para que tú te los creas y sean parte de tu vida. Pensamientos de que soy un fracaso, y abrazas tanto el pensamiento que llega un momento cuando realmente tu identidad es la identidad de un fracasado. No porque Dios quiera que seas un fracasado, sino porque tú lo creíste en tu mente. Así que la proclamación de la verdad libera tu mente de pensamientos incorrectos. El año pasado particularmente, y en pequeños lapsos de este año, fui muy pero muy atacado en el área de mi salud. Usted no se imagina cuánto, como nunca en mi vida. Dardo tras dardo tras dardo, desde enero del año pasado y hasta terminando el año, una tras otra, una cosa tras otra, dardo tras dardo. Y la batalla mental, porque yo siempre digo esto, creo que lo compartí cuando hablé acerca de la sanidad.
la batalla mental y el síntoma siempre vienen juntos. ¿Quieres aprender algo bien importante hoy, iglesia? Cualquier enfermedad demoníaca siempre viene de la mano con una batalla mental. ¿Alguna vez usted ha pensado cuando siente un dolor o cuando ha experimentado un dolor crónico o algún malestar crónico, es decir, que ya tiene tiempo con él, no ha experimentado pensamientos de muerte o pensamientos de enfermedad grave? ¿No piensa muchas veces usted que puede tener un cáncer o que puede tener una enfermedad incurable? ¿Cuántas veces nuestra mente razona cuando nos sentimos mal o cuando hemos estado batallando con algún tipo de dolencia o de enfermedad con este tipo de pensamientos? Pensamientos que nacieron en el mismo infierno. Escúchame bien, en el mismo infierno. Siempre la enfermedad, siempre el síntoma, siempre este tipo de cosas vienen acompañadas de un conflicto mental. Oiga, ¿cuántas veces tuvo COVID mentalmente en los últimos 2 años? Mentalmente nos dio COVID como 20 veces. ¿Es verdad o no? O sea, usted sentía la mente, COVID. Y siento aquí, raspera, ha de ser la variante. La variante esta, variante. No me interesa cuál. Pero ¿cuántas veces nos dio COVID psicológico? ¿Cuántas veces le dio COVID psicológico? ¿Sabe por qué? Por lo que le estoy diciendo. Satanás es el maestro del engaño, de la mentira. Quiere sembrar pensamiento. Mire, él quiere. Yo recuerdo, antes de ser creyente, había un pensamiento muy recurrente en mí. Y ese pensamiento era que yo iba a morir joven. ¿Quién sembró ese pensamiento? Dios. El Dios que dice la Biblia: no moriré, sino que viviré para ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. El mismo Dios que dice en su palabra: con larga vida Dios me sacia y me muestra cada día su salvación. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por supuesto que no, pero la mente que no conoce la verdad y por lo tanto no puede proclamarla, se puede confundir y creer que hay cosas que son suyas, o peor aún, que hay cosas que vienen de Dios cuando vienen del mismo infierno. Y lo peor que te puede pasar es tú no saber batallar contra los pensamientos destructores que enfrentas todos los días. Y la proclamación de la verdad libera tu mente de pensamientos incorrectos. Cualquier clase de pensamiento incorrecto que venga contra ti, el antídoto es el mismo: proclama la verdad, proclama la palabra, di lo que la Biblia dice, di lo que la palabra dice. Vea lo que hizo Jesús. Jesús lo hizo. Mire, Lucas capítulo 4 versos 3 y 4. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole, escuche, qué importante es tener una arma de contraataque contra los pensamientos destructores del infierno. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Qué importante es. Vea, dice Jesús respondiéndole. Lo peor que te puede pasar es que no tengas manera de responder. Que no tengas manera de responder. Gloria a Dios. En Israel hay un cañón especial que ellos tienen, que la columna de hierro o algo así, que tiene el propósito de, cuando envían misiles hacia el territorio de Israel, ese sistema tiene un radar. Esto es poderoso. Ese sistema tiene un radar que identifica cuando viene un misil contra el territorio de Israel. Entonces lo que hace este sistema es que una vez que lo detecta en el aire, ¡zum!, lanza otro misil con el propósito de destruir el misil que viene en el aire y que no cause ningún daño. Quiero decirle algo, así mismo es la proclamación de la palabra. Es un misil de defensa en contra de las mentiras de Satanás. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es un misil de defensa en contra de los pensamientos destructores, de los pensamientos incorrectos, de los pensamientos de enfermedad, de los pensamientos de fracaso, de los pensamientos de frustración, de los pensamientos de lo que sea que Satanás quiere que tú abraces y que tú creas. Respondiendo le dijo Jesús: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 tentaciones experimentó Jesús: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que son las 3 formas en las que el mundo y Satanás tientan. No hay otra forma de tentación, solamente 3. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, fueron las 3 tentaciones que Jesús experimentó, y las 3 las venció con el escrito está. Ay, ¿no dijo Jesús en el desierto cuando el diablo vino: ¿dónde estará Juan el Bautista para que venga y ore por mí? No, ¿sabe que mucha gente, en vez de aprender a defenderse, siempre están dependiendo de otros? Ay, que el pastor ore por mí. Hay veces que el pastor no puede orar por ti, no porque no quiera, porque en ese momento es cuando tú tienes que lanzar el misil. Imagínate que viene un misil contra Israel. Vamos a llamar a ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ay, el líder. Vamos a ver qué hacemos. No, nada, no hay tiempo. Digo, no hay tiempo. Cuando viene el misil, hay que lanzar el contramisil. Respondiendo Jesús, dice, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra, esa proclamación de Jesús fue la que destruyó ese pensamiento demoníaco que tenía la intención de que Jesús dudara de su identidad como hijo amado de Dios. A veces el diablo te dice: ¿tú qué hijo vas a ser? Y tú no dices nada. Tú te quedas como el perrito. Me dio ansiedad. Tienes que poner la palabra de Dios en tu boca y decir: escrito está, escrito está, escrito está. El diablo dice: te vas a morir. Tú dices: no moriré, sino que viviré para contar las grandezas de mi Dios. Mi Biblia dice: con larga vida Dios me sacia y me muestra cada día su salvación. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la herencia de la sabiduría? Dice que a su mano izquierda riquezas y honra, y a su mano derecha larga vida. ¿Le seguimos? La proclamación de la verdad. Y este es en momentos, sobre todo, esto me ha ayudado a mí en momentos de desaliento. ¿Cuántos alguna vez se han sentido desanimados? Como que se les está cansando el caballo. Como que se está desinflando la llanta, como que se le está acabando la gasolina. Ese tipo de episodios en nuestra vida donde nos sentimos débiles, nos sentimos desanimados, nos sentimos un poco frustrados, nos sentimos como con ganas de desmayar, de tirar la toalla, de rendirnos, de volvernos atrás. Yo creo que todos absolutamente nos hemos encontrado en ese tipo de lugar donde sinceramente ya no queremos seguir peleando más, ya no queremos seguir adelante o queremos volver atrás. Bueno, particularmente yo he experimentado grandes momentos de liberación por medio de la proclamación de la verdad. ¿Por qué? Porque la proclamación de la verdad fortalece al corazón para que se mantenga firme en la fe y en la esperanza. Escuche bien, le voy a dar un ejemplo. He escuchado esa gente que de repente dice: póngase en un espejo y háblese usted mismo y diga: tú no te vas a caer, tú no te vas a rendir. En realidad es un ejercicio psicológico, me imagino, es un ejercicio psicológico, una dinámica psicológica de automotivarte, y en un sentido bueno. Pero escuche bien, cuando proclamamos la verdad, le estamos hablando a nuestro propio corazón y a nuestra propia mente. No es como que me estoy hablando a mí mismo, no. Escuche bien, porque no es mi palabra la que estoy hablando, es la palabra de Dios. Entonces el corazón y la mente y el espíritu regenerado responden a la palabra, responden, se activan por la palabra, responden a las verdades espirituales. La Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu dentro de ti reacciona ante la verdad, reacciona ante la palabra. Gloria al Señor. Cuando tu espíritu oye la palabra, cuando tu corazón oye la palabra, cuando tu mente oye la palabra, reacciona. Hay un efecto, escuche bien, esto es poderoso. Hay un efecto que la palabra de Dios tiene, la verdad de Dios tiene sobre tu mente y sobre tu corazón. Y el desánimo, la frustración, el cansancio, la fatiga espiritual o anímica,
tiene todo que ver con la mente y con el corazón. Y cuando tú proclamas la palabra de Dios, tú le estás hablando a tu corazón y le estás hablando a tu mente para que se mantengan firmes en la fe y en la esperanza. Por eso Hebreos capítulo 10 verso 23, escuche esto, dice: mantengamos firme, escuche, mantengamos firme, sin fluctuar, gloria a Dios, la profesión de proferir, gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra aquí. La profesión en el original es homología, que significa el reconocimiento de la verdad. Oiga, esto está poderoso. El reconocimiento, confesión por el reconocimiento de la verdad. Eso es lo que significa profesar o profesión. No es la profesión como la de un médico o la profesión como la de una actividad. No, aquí estamos hablando de proferir, profesión de la palabra proferir, de decir algo, de proclamar algo, de poner algo en nuestra boca. Y el texto dice: mantengamos firme, diga firme. Usted tiene que mantener firme la proclamación de la verdad. Y dice sin fluctuar, ¿verdad? Que tiene todo que ver con el verso que decía: día a día digan de su poder, o día a día hablen de su poder. Gloria al Señor. Entonces, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es, diga fiel es el que lo prometió. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza reside en lo que Dios prometió. Dios prometió que te va a ayudar, ¿sí o no? Dios prometió que te va a salvar. Dios prometió que te va a sanar. Dios prometió que te va a bendecir. Dios prometió que te va a ayudar. Dios prometió que te va a levantar. Claro, esas promesas son la razón de nuestra esperanza. Pero entonces no es suficiente con saberlo. Aquí es donde la mayoría de los cristianos patinan. Creen que es suficiente con saberlo. Yo sé que Dios me ama, sí, pero como dijimos al principio, una posesión legal solo se ejerce mediante la proclamación o la confesión. En otras palabras, para que lo que es legalmente tuyo sea experimentalmente o vivencialmente tuyo, lo tienes que proclamar. Yo sé que Dios me ama. Bueno, ¿lo estás proclamando? Padre, gracias por tu amor. Tú dijiste en tu palabra que me has amado con amor eterno. Que mire cuán amor me ha dado el Padre para que yo sea llamado hijo de Dios. Yo estoy proclamando el amor de Dios sobre mí, porque su palabra lo dice. Yo solamente lo estoy poniendo en mi boca y lo estoy hablando, lo estoy confesando, lo estoy diciendo. Pero cada vez que yo lo digo, cada vez que yo lo digo, algo me sucede a mí mismo. Cada vez que yo lo digo, algo sucede en mi corazón. Cada vez que yo lo afirmo, algo sucede en mis pensamientos. Parece como si mi corazón y mi mente de repente se salieran un poquito de la sintonía de la verdad. Pero cuando yo confieso la palabra y cuando yo confieso la verdad, traigo de regreso, ayúdame Espíritu Santo, traigo de regreso al corazón y a la mente, al lugar donde están seguros, que es el lugar de las promesas de Dios, que es el lugar de la verdad de Dios, que es el lugar de la palabra de Dios. Qué poderoso. Den un aplauso a mi Señor, por favor. ¿Sí se está grabando, Mauricio? ¿Sí? Gloria a Dios. Uno escucha tantas cosas. Estoy predicando un poquito largo, pero yo siento que esto lo merece, esto lo merita. Uno escucha tantas cosas. Escuche bien lo que voy a decir ahora. Que desfasan el corazón y la mente. Los desincronizan de la verdad. Y cuando tú estás escuchando tantas cosas del mundo y del sistema y de la inmundicia y de la mentira y de este reino demoníaco en medio del cual vivimos, nuestra mente y nuestro corazón se desalinean. Y es cuando entra el temor, cuando entra la inseguridad, cuando viene el desánimo. Pero cuando tú proclamas la verdad, cada vez que lo proclamas, algo pasa dentro de ti, algo pasa en tu mente, algo pasa en tu corazón. Y entonces traes de regreso la mente y el corazón a la sintonía de Dios, a la sintonía de la verdad, a la sintonía de la palabra, a la sintonía de las promesas, a la sintonía del amor maravilloso y poderoso de nuestro Rey. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, cuando proclamamos la verdad, fortalecemos a nuestro corazón,
para que se mantenga firme en la fe y en la esperanza. Dios está conmigo como poderoso gigante, y aun cuando yo me siento solo, porque me he sentido solo, muchas veces me he sentido solo, pero Dios ha dicho: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando yo pongo esa verdad en mi boca y la proclamo, mi corazón y mi mente se tienen que alinear, tienen que venir de ese desfase, de esa mentira, de ese error, de ese engaño, de esa inseguridad, para alinearse nuevamente con la verdad. Jesucristo dijo: yo voy a rogar al Padre y les dará un consolador para que esté con ustedes para siempre. Así que yo nunca estoy solo, ni siquiera cuando me siento solo. Diga: yo nunca estoy solo, ni siquiera cuando me siento solo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Ay, yo sé eso, pastor. Sí, el problema no es que no lo sepamos o que no lo sepa. El problema es que no lo confiesa. Y como no lo confiesa, su corazón no se lo cree, y su mente tampoco. Y por último, la proclamación de la verdad destruye las obras del diablo. Yo dije: la proclamación de la verdad destruye las obras del diablo. Salmo 107, verso 1 al 2. Alaben a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos están alabando a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia? Y escuche, díganlo. No es suficiente con saber. Diga: hay que decirlo. Díganlo los redimidos de Jehová. Los que ha redimido ¿de qué? Los que ha redimido ¿de qué? ¿Usted está proclamando continuamente que ha sido redimido del poder del enemigo? Escuche, eso es algo que tiene que estar en tu boca continuamente. Satanás quiere venir a engañarte. Satanás quiere venir a oprimirte. Satanás quiere venir a mantenerte cautivo. Por eso es que tú tienes que decirlo continuamente. Tú eres un redimido y lo puedes decir, que Dios nos ha redimido del poder del enemigo. La proclamación de la verdad destruye las obras del diablo, porque Dios usa su palabra. La Biblia dice que Dios destruirá, escuche bien, con el espíritu de su boca al anticristo, a la bestia y al falso profeta. Dice que Dios lo matará. Claro, el matará se refiere a la muerte eterna, al lago de fuego. No la muerte como nosotros la conocemos. Pero dice la palabra que los destruirá con el espíritu de su boca. Quiere decir que la palabra, que la verdad de Dios tiene la autoridad de destruir las obras del diablo. Por eso la Biblia dice que en las visiones de Juan, dice que al Señor Jesús de su boca salía una espada de doble filo. Eso es la palabra, eso es la verdad, gloria a Dios. Entonces, el diablo te está oprimiendo, el diablo te está mintiendo, el diablo te está debilitando, el diablo te está fastidiando la vida, y tú estás como que no pasa nada. Tienes que proclamar la verdad, porque mediante la proclamación de la verdad tú puedes destruir las obras del diablo. Escrito está: ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aleluya. Escúcheme bien lo que la palabra de Dios dice. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El salmista dijo: aunque un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El salmista dijo: hollaré al cachorro de león y al dragón. Gloria al Señor. Y Jesucristo dijo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey, por favor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso es dominar esta arma espiritual, desarrollar esta virtud de saber usar la palabra. La palabra no solamente es para predicar, la palabra es un arma.
es un arma. Por eso es que usted puede tener victoria por la proclamación de la verdad. Cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele gracias a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es un don de Dios. Dice la Biblia que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo. Nos da la victoria por medio de Jesucristo. Que esta es la victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe. Que los que vencen al mundo son los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por la palabra. No solamente la palabra que recibimos como instrucción, como sabiduría, como consejo, como información, sino la palabra que podemos echar mano como una herramienta, como un arma, como un instrumento de victoria y de liberación. La proclamación de la verdad tiene poder. Por eso hoy, Señor, te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Dígale al Señor, gracias por tu palabra, por tu amor, gracias por tu verdad. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Apláudale a mi Jesús, por favor. Gracias, Jesús. ¿Cuántos fueron bendecidos? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. Ahora no queda más que poner en acción. Hacer lo que tenemos que hacer. Creerle a Dios y poner por obra la palabra. Yo le garantizo, si usted desarrolla esta importante herramienta, usted va a haber avance, va a haber victoria, va a haber la mano de Dios moviéndose a su favor. Hágalo. Trate de memorizar primero, es importante que usted vaya y memorice. Que yo siempre lo hice así. Antes, cuando no había Biblias en los dispositivos electrónicos, uno tenía que recurrir a una concordancia. Al final de la Biblia, la concordancia es búsquedas por palabras específicas. Algunas Biblias tenían una concordancia, casi todas las Biblias que tenían concordancia era una concordancia muy limitada. Y usted quería buscar algo acerca del amor, iba a la concordancia al final de la Biblia, buscaba la palabra amor y ahí le decían dónde o en qué pasaje se encontraba esa palabra. Yo así fue como yo empecé. Yo recuerdo que iba a la concordancia y buscaba ciertas verdades, las escribía en pequeñas hojas de papel y las guardaba en mi cartera, las guardaba conmigo y las leía continuamente hasta que las memorizaba. Y así fui aprendiendo diferentes versos y pasajes relacionados con verdades específicas, pasajes que hablan acerca de sanidad, pasajes que hablan acerca de victoria, pasajes que hablan acerca de amor, de perdón, de reconciliación, pasajes que hablan acerca de protección, de prosperidad, de sanidad, etcétera, etcétera. Y entonces una vez que tú tienes toda esta información, que tú tienes todas estas cosas guardadas en tu corazón, entonces tú comienzas intencionalmente a citarlas en tus oraciones. Cítalas, y entre más las citas, más las memorizas, y entre más las memorizas, más disponibles están en cualquier momento para que eches mano de ellas. Entre más lo hagas, entre más lo practiques, más lo desarrollas, y trata de ir añadiendo y añadiendo y añadiendo. Y en la medida que lees la Biblia, se van grabando cosas en tu corazón, y así es como se va fortaleciendo esta importante herramienta de victoria y de avance en la vida cristiana. Cuando lo dominas, no que yo haya llegado, pero esto para mí desde hace mucho tiempo ha sido una vida, te das cuenta de que es poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Y Dios te ayuda, y Dios te da victoria muchas veces a través de esta poderosa herramienta, la proclamación de la verdad. Amén. Gloria al Señor. Pues nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido para orar, para interceder y para oír la palabra de Dios, para seguir creciendo y seguir desarrollando nuestra vida de oración, nuestra búsqueda de Dios. Gloria a Dios. Agradecemos también a nuestros hermanos que se conectaron con nosotros por internet. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. A la iglesia local les recordamos
que el próximo viernes tenemos reunión, tenemos viernes de enseñanza, gloria al Señor, no se requiere registro y estamos expectantes porque es muy probable que ya en muy poco tiempo tampoco se necesite registro para los domingos, gloria a Dios, pero nosotros le vamos a dar la información en el momento que ya sea ya seguro. Mientras tanto, hoy martes comienzan ya los registros para las reuniones dominicales. El próximo sábado también tenemos reunión juvenil, 5 de la tarde, corran la voz, reunión de jóvenes, gloria a Dios. Es verdad, y este próximo domingo, recuerde, primer domingo de mes, tenemos servicio de Santa Comunión, así que va a ser un domingo muy especial, gloria a Dios, un domingo glorioso que le vamos a dedicar al Señor. Bueno, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, por tu salvación, por tu perdón, por tu protección, por tu sanidad, por tu prosperidad, por tu gracia, Señor. Bendigo tu iglesia, la cubro con la sangre preciosa. Oro que ninguna arma forjada contra ellos prospere, ningún virus, ninguna enfermedad, ningún síntoma, ninguna dolencia. En el nombre de Jesús, la paz de Cristo mora en sus corazones, guarde su corazón y sus pensamientos. El ángel de Jehová campe a su alrededor, los defiende de todo mal. Y que tú que comenzaste en ellos la buena obra, perfecciónala hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, allá en internet, les amamos, les bendecimos, les esperamos la próxima semana en Noches de Oración. Buenas noches a todos, que la pasen muy bien.